Dios les bendiga. Este es su programa Sirviendo a la Gente con su hermano y su amigo, el pastor Alex Valentín. Escúchanos aquí cada lunes de 3 a 3:30. Dios les bendiga. Escúchanos todos los lunes de 3 a 3:30 aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu programa Sirviendo a la Gente, como todos los lunes aquí a través de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Estamos contentos de poder estar aquí una vez más para poder compartir una palabra contigo en esta tarde, poder compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Hoy es el día maravilloso que el Señor ha creado para nosotros. La Biblia declara que el sol sale tanto como para los buenos como para los no tan buenos. Gloria al Señor. Así que nos tenemos que alegrar sin importar la situación por la que podamos estar pasando en el día de hoy. Deberíamos de alegrarnos de que el Señor en su misericordia siempre nos regala un día más para poder vivir, para poder disfrutar, para poder contemplar la hermosura que Él ha hecho. Quiero compartir contigo en esta tarde un tema que a veces para nosotros los cristianos es un poco difícil. A veces el poder comprender de que Dios, no importa por la situación en que estemos pasando, el propósito de Dios es poder darse a conocer en nuestra vida y poder revelarse a nuestra vida y que nosotros aprendamos a conocer a Dios sin importar lo que podamos estar pasando. Dios siempre ha querido revelársele a la vida del hombre y muchas veces nosotros pensamos que Dios solamente quiere revelarse o que Dios siempre que nosotros estamos pasando por situaciones bien es porque Dios nos quiere hablarnos, quiere decirnos algo y realmente es en medio de las situaciones difíciles y es en medio de nosotros tomar la decisión de tomar un riesgo por Dios, es que nosotros verdaderamente vamos a comenzar a conocer quién es Dios. Y por eso quiero hablarte bajo el tema, conociendo a Dios en tiempos de riesgo. Conociendo a Dios en tiempos de riesgo. Muchas veces en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida de cristiano, cuando nosotros tomamos por fin la decisión de servir a Dios y cuando yo digo de tomar la decisión de servir a Dios, no es cuando decidimos aceptar a Cristo. Porque hay una diferencia entre yo aceptar a Cristo y yo decidir vivir o yo decidí servirle a Dios. Yo fui criado en la iglesia toda mi vida desde niño. Desde que nací hasta la fecha de hoy que tengo 39 años. Ahora, no fue como hasta la edad de 20 y tantos de años que yo decidí servirle a Dios. Una vez más, estuve en la iglesia toda mi vida, escuché millones de predicaciones, miles de enseñanzas bíblicas, yo no sé cuántos billones de coritos. Pero no fue hasta la edad de 20 y algo que yo tomé la decisión de que yo voy a servirle a Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de servirle a Dios sin importar la circunstancia, nos encontraremos muchas veces con algunas señales que nos tratarán de sacar de la voluntad de Dios. Me explico. Nosotros los que guían saben que si tú ves una señal o tú ves una señal que está en la carretera, en la esquina que te dice pare o stop, esto lo que significa es que tienes que detenerte. Hay otras señales que te dicen que reduzcas la velocidad. Hay otras señales que te dicen cruce de peatones. Y así sucesivamente hay tantas señales para los que guían, para que sepan que puede haber algún peligro más adelante. Y en la vida de nosotros como cristianos, cuando decidimos servirle a Dios, es lo mismo. Nos podemos encontrar con señales como que nos digan advertencia, que nos diga peligro, que nos tengan mucho cuidado. O quizás podemos encontrarnos con un sign que nos diga bajo construcción. Y muchas de las veces son señales que el enemigo nos pone para desviarnos del propósito de Dios. Son muchas veces señales que el enemigo pone como quien dice, advertencia, si tú decides seguir a Cristo, déjame decirte que vas a enfrentar muchos problemas, vas a enfrentar situaciones bien difíciles,
Vas a pasar por momentos de desierto y los vas a tener que pasar solo. Vas a encontrarte con signs que te diga peligro. Tu vida puede estar en peligro simplemente por predicar o por mencionar el nombre de Cristo. Podemos encontrar signs que nos digan mucho cuidado. Tienes que cuidarte porque va a haber mucha gente que se van a apartar de tu camino. Buenos amigos, familiares que van a dejar de hablarte simplemente porque tú vas a servirle a Dios. Y yo no sé, podemos también encontrar signs que nos diga bajo construcción, y lo que me refiero es que el enemigo nos puede decir, predicar tú. No, pero si tú lo que llevas poco tiempo de convertido, tú ni siquiera has ido a estudiar en un instituto bíblico. No, yo creo que yo creo que tú no deberías de hablar de Cristo porque todavía Dios está trabajando en ti. Y estas son las señales que nosotros podemos encontrar en nuestro diario caminar simplemente por haber tomado la decisión de servirle a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que discernir en lo que Dios quiere que hagamos, pero eso solamente lo podremos alcanzar bajo una vida de oración, una vida dedicada al estudio bíblico, una vida dedicada a la búsqueda personal de Dios, porque estas son las herramientas que son muy importantes para nuestro caminar. ¿Sabe? A través de los riesgos es de la única manera en que nosotros podremos conocer a Dios. No es cuando tú estás en la sombra, en el buen momento, no es cuando todo está bien, es cuando nosotros tomamos riesgos, que nosotros nos atrevemos a hacer a veces lo imposible. Es cuando nosotros verdaderamente vamos a comenzar a conocer quién es Dios. Y esto lo podemos ver desde un principio de la Biblia hasta el fin. Es más, yo podría llevarte a lo que yo considero el salón de la fama de la Biblia, que es Hebreos capítulo 11, y podría mencionarte a hombres y a mujeres que yo he catalogado como el salón de la fama. Yo te podría hablar como un Abraham, que tomó el riesgo de dejar la ciudad más maravillosa, la ciudad más poderosa, la ciudad más majestuosa de su tiempo, por un lugar que él totalmente desconocía. Yo podría hablarte de una Sara que tomó el riesgo de tener a Isaac a la edad de 90 años. Yo puedo hablarte nuevamente de Abraham, que tomó otro riesgo al ofrecer a Isaac antes de saber que detrás de él había un carnero trabado en un zarzal. Yo podría hablarte de un Josué que tomó el riesgo de enfrentar a Jericó sin saber cómo iba a vencerlo. Yo podría hablarte de una Rahab que tomó el riesgo de ponerse del lado de Israel cuando nadie más del pueblo, de su gente, lo haría. Yo podría hablarte quizás de gente como Jeremías, que soportó el riesgo de ser rechazado y de ser perseguido. O yo podría hablarte de gente como Cedrac, Mesac y Abednego, quienes tomaron el riesgo de caminar hacia el fuego. O de un Daniel que tomó el riesgo de dormir y morir con los leones. ¿Sabe? Con riesgo, con Dios, riesgo realmente significa riesgo. Y hasta nos puede costar todo lo que tenemos. Pero una cosa yo quiero que tú tengas clara en esta tarde, que cuando tú tomas cuando tomamos riesgos con Dios, nosotros vamos a ganar todo lo que Él tiene. Cuando tú te arriesgas por Dios, Dios te dará todo lo que es de Él para que tú lo tengas. Pero cuando tomamos, nunca podremos conocer a Dios en su poder y en su amor si nunca tomamos riesgos. ¿Sabe? Es solamente al tomar riesgo en que nosotros podemos conocer a un Jehová Jireh, mi proveedor. Que tú estés pasando por momentos, por circunstancias difíciles, quizás no tengas ni siquiera para comer en tu casa, pero que Dios te diga, vete a tal sitio y lleva esta palabra, y tú digas, pero si yo estoy pasando por esta situación difícil, mis hijos quizás no tienen ni un galón de leche para tomar durante el día, y que Dios te esté moviendo, pero vete y haz esto. O simplemente entrega esos $5 que te quedan en el bolsillo. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta tarde. Entrega ese dinero que tienes en el bolsillo y dalo de ofrenda, o dáselo a fulano o a sutano que está pasando por un momento de necesidad, y tú puedes estar diciendo, lo que tengo es para comprarle quizás algo de beber o de comer a mis hijos, y Dios te está diciendo, entrégalo. ¿Sabes? No es hasta que tú tomes ese riesgo de decir, sabes que lo voy a dar, porque cuando tú lo des, entonces tú conocerás a Dios en Jehová Jireh, el que te provee. Yo lo he tenido que hacer y yo he visto la mano de Dios obrar a favor mío
en momentos como ese. No te está hablando alguien que no ha tenido que tomar la decisión, o guardo este dinero para comprar algo de comer a la casa, o lo doy de ofrenda como Dios me está pidiendo que yo lo haga. Yo he estado en esa posición y para la gloria de Dios puedo decir que en una ocasión simplemente tenía $20 en mi bolsillo, mi esposa enferma en la casa y no había nada para comer y Dios me dijo, entrega los $20. Y yo no te voy a decir que es fácil. Sí tuve que luchar, sí tuve que guerrear porque la mente humana, lo lógico era que yo lo guardara para poder comprar comida en la casa y el carro totalmente sin gasolina. Yo no sabía ni cómo lo iba a hacer con $20, pero Dios en medio del servicio me dijo, dame los $20. ¿Sabes lo que yo hice? Tomé un sobre, los eché, sellé el sobre y ya yo sabía que yo no iba a sacar ese dinero de ahí. Yo le dije, Dios, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo quiero serte fiel, yo quiero serte obediente. Oye, en la hora en punto en que yo cerré el sobre, todavía no habían hablado para recoger la ofrenda. Se me acerca una hermana de la iglesia, me abre la chaqueta y me pone un sobre dentro de mi chaqueta. Hablaron de las ofrendas, fui a entregar el dinero. Al rato tuve que ir al baño y cuando voy al baño me acordé del sobre. Yo no tenía que ir a hacer nada al baño. Dios me lleva al baño. Me acuerdo del sobre. Cuando abro el sobre había un billete de $50 dentro de él. Y Jehová me dijo, tú me das a mí, yo te doy a ti todo lo que tú necesitas. Pude comprar comida para la casa. Pude llenarle el tanque de gasolina al carro. Y con todo y eso me sobraron un par de dólares porque eso es lo que hace Dios cuando yo me arriesgo por Él. Cuando yo arriesgo lo que tengo pensando que es algo que lo estoy arriesgando y es simplemente que Dios me está pidiendo para darme más. El problema es que no hemos aprendido a entender que el riesgo siempre demanda confianza. Es más, un sinónimo para confianza es riesgo. Riesgo significa confianza. Una confianza que nos lleva a rendir nuestro control y nuestra seguridad, a descansar en su control y en su seguridad, aún antes de que nosotros mismos entendamos completamente qué significa confiar en Dios. Esa es la clave para poder conocer a Dios. Debemos de confiar en Él aún antes de saber qué significa confiar en Dios. Esto puede significar algo tan grande como un gozo o algo tan extremo como una lucha profunda. ¿Y sabes qué? La mayoría de las veces, probablemente ambas a la misma vez. Esto fue lo que significó para el pueblo de Israel, que tuvieron que ponerlo todo a la posibilidad de que Dios obraría. Ellos tuvieron que confiar en un Dios que no habían conocido y que Él probablemente o posiblemente iba a actuar a favor de ellos. Y esta generación primera del pueblo de Israel, que la podemos llamar la generación del desierto, fue exactamente lo que fue para ellos. Una oportunidad que ellos no estaban dispuestos a tomar. Ellos rechazaron el confiar en Dios y ¿sabes qué le costó? Le costó todo lo que tenían. Eso no tiene nada de maravilloso. Nosotros rechazamos tomar riesgos para Dios tan solo porque estamos asustados de que nos costará todo y que el rechazo a Dios aún así terminará costándonos todo. El riesgo que Dios le pidió a Israel que tomara cuando ellos entraron a la tierra prometida fue un riesgo que era fenomenal, era algo genial. Era todo, eso era todo lo que la tierra era simplemente una promesa, no una certeza, no era una realidad, era simplemente una promesa. Simples palabras, no había nada más allí. Eso es lo que riesgo siempre es con Dios. Con Dios, Dios te dice, toma el riesgo, Dios solamente te está dando una promesa. Palabras que tenemos que confiar, no nos está dando nada más. Esto es verdaderamente real cuando nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como líderes, como pastores, esto es real cuando nosotros, inclusive cuando aún no tenemos ni la experiencia de lo que es la fidelidad de Dios. Pero aún así tenemos la historia de la integridad de Dios en su palabra. ¿Sabe? Como yo a veces digo, Dios me podrá dar la oportunidad algún día de escribir miles de libros quizás, pero ningún libro que yo escriba podrá revelarte a plenitud quién es Dios y cuál es su fidelidad. Solamente la Biblia es la que me enseña a mí la historia de la integridad y de la fidelidad de Dios. Solamente su palabra. ¿Sabe? Israel tuvo promesas cumplidas, acciones que Dios ha tomado para probarse a sí mismo ante los ojos de ellos. Ellos tenían hambre
Dios le manda pan desde la mejor panadería que puede existir sobre la faz de la tierra, que es la panadería del cielo. Se quejan de que ya no quieren más pan, Dios le manda carne. Se quejan de que tienen sed, Dios le da agua en medio del desierto. Dios una y otra vez se probó a sí mismo ante los ojos de ellos para que ellos vieran que Él era Jehová Dios. Él los libertó de Egipto para demostrarles su poder y su fidelidad. Y Él lo hizo con el objetivo de que Israel confiara en Él en el riesgo mayor que iba a venir más adelante hacia ellos. La liberación de Egipto, yo lo catalogué y lo llamé como un riesgo de principiantes, un riesgo pasivo, ningún riesgo mayor para ellos en sí, simplemente creer y empezar a caminar. Todo lo que tenían que hacer era obedecer sus mandamientos y obedecer sus direcciones. Eso es lo que Él hace con los principiantes. Él los lleva a través de experiencia para mostrarle lo que Él hará, para Él traerlos hacia nuevas oportunidades de confiar en Él, hacerlos parte de sus triunfos y darles un sentido de valor y una saludable autoconfianza que crece y aumenta el descanso en Dios. Tenemos que realizar que sí, tenemos que entender una cosa, pueblo de Dios, que muchas veces Dios nos manda a tomar el riesgo de hacer algo y nosotros no lo tomamos, y realmente tenemos que entender que es arriesgado el rechazar el riesgo de Dios. ¿Sabes? Dios se enojó con la generación que endureció su corazón al rechazar el confiar en Él, y a esa generación Él nunca les dio el descanso que ellos necesitaban. Que ellos no entendieron que con Dios es riesgo o nada. Con Dios no hay entremedio. Con Dios no hay, déjame pensarlo. Con Dios no hay, déjame ver cuáles son los pros y cuáles son los contras. Los contras van a ser muchísimos si tú no tomas la decisión de arriesgarte por Dios. ¿Sabes? Voy a hacer una pausa de unos minutos y vamos a regresar para terminar hablando de este tema. Conociendo a Dios en tiempos de crisis. Acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu programa Sirviendo a la Gente, como todos los lunes, con tu hermano y amigo el pastor Alex Valentín. Hemos estado hablando bajo el tema Conociendo a Dios en tiempos de riesgo, y estuvimos hablando antes de la pausa cómo Dios se había enojado con el pueblo de Israel, cómo Dios se había cansado de estar supliéndole o cómo Dios había cansado de revelarse a la vida de este pueblo. Y Dios lo único que estaba pidiendo de ellos es que ellos simplemente hicieran lo que Él les pedía que hicieran, que simplemente ellos cumplieran su mandamiento y que cumplieran sus direcciones. Y que por tal razón a esa primera generación que salió de Egipto, que yo le llamo la generación desierto, Dios nunca les dio el descanso que sus corazones necesitaban. Y terminé diciéndote que con Dios es riesgo o es nada. Así que la próxima generación de Israel enfrentó el riesgo que sus padres rechazaron. Dios los llamó a ellos a hacer lo natural, o sea, nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca. Lo natural para el pueblo de Israel era cruzar un río que estaba en un estado de inundación, enfrentar una gran ciudad amurallada como la que fue la ciudad de Jericó, enfrentar gigantes y derrotar a la gente que estaban atrincheradas, que eran quizás más poderosos que ellos. A lo que Dios los llamó fue a entrar en el descanso que la generación antes de ellos había rechazado. Porque tú tienes que entender una cosa, que cuando nosotros hacemos lo natural, Dios siempre hará lo sobrenatural. Cuando tú hagas tu parte, que es lo natural, que es caminar en fe, Dios siempre hará lo sobrenatural, y es rendir a nuestros pies lo que está delante de nosotros, que nos quiere quizás amedrentar, que nos quiere echar miedo, que nos quiere detener en el camino, en lo sobrenatural. Dios siempre lo postrará a nuestros pies. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios sabe que no podemos enfrentar sus riesgos por nosotros mismos. Pero Él también sabe que nunca nos podremos convertir en sus líderes sin aprender a confiar en Él para hacer cosas que están fuera de nuestro alcance. Esto mismo fue lo que Jesús hizo con sus discípulos, cuando Él los guió por tormentas, cuando Él los llamó a alimentar a 5,000. Él sabía que sus hombres nunca podrían hacer lo que Él quería que ellos hicieran sin aprender a tomar riesgos con Él. Porque hay una gran diferencia entre tomar riesgos para Él y tomar riesgos con Él. Acuérdate de esto. Y con esto vamos a terminar en esta tarde. Nunca tomamos riesgos para Dios sin tomar riesgos con Dios. Todo lo que tú pienses que lo estás haciendo para Dios, no lo estás haciendo solo, porque lo estás haciendo con Dios. Así que nunca tomamos riesgos para Dios sin tomar riesgos con Dios y a través de Dios. Dios nunca nos lanzará al mundo, a la calle solos, aun cuando muchas veces en este caminar nos sentimos como que estamos solos y nos sentimos de esa manera. Él siempre está con nosotros para hacernos tomar riesgos. Dios demuestra su fidelidad al dar y mantener su palabra aún antes de que Él requiera una oportunidad con Él. Eso fue lo que Él hizo con Israel cuando los sacó de Egipto. ¿Qué podemos aprender nosotros de conocer a Dios en tiempos de riesgo? Número 1, que Dios puede tomar la arrogancia, convertirla en humildad y luego transformarla en confianza. Que al menos que nosotros tomemos riesgos con Dios, ¿sabes qué? Los que nos siguen a nosotros nunca podrán experimentar la llenura de su fidelidad. Número 3, una vez que la gente aprende a tomar riesgos con Dios, se vuelven adictos al riesgo. Número 4, que la puerta hacia el descanso se titula riesgo. No tiene otro título. ¿Tú quieres alcanzar el descanso espiritual en tu vida? Tienes que entrar por la puerta que se llama riesgo. ¿Tú quieres encontrar paz y tranquilidad en tu vida? Tienes que entrar por la puerta que se titula riesgo. Dios tiene un descanso para nosotros, un lugar de seguridad, de fortaleza y de bendición, al cual solo entraremos a través de riesgo. Por eso Él se enojó con la generación que rechazó el mezclar la fe con su palabra y tomar el riesgo con Él. Ellos nunca supieron cómo fue el descansar con Dios. No cometas ese mismo error. ¿Por qué? Vas a perder mucho. La única manera de conocer a Dios es a través de riesgo.
Y yo te animo en esta tarde a que tú tomes el riesgo y que puedas entrar en el descanso y que tú puedas aprender a conocer a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido tu programa Sirviendo a la Gente, como todos los lunes a las 3 de la tarde. Saludamos y bendecimos a toda la audiencia que nos está escuchando, los que nos ven a través del internet. Saludamos y bendecimos al pastor Wilson, fiel oyente de este programa y seguidor. Te bendecimos, pastor Wilson. No eres un hermano, no eres un amigo, eres familia para mí. Siempre estoy bien agradecido por tus consejos y aún por los chistes que tú me envías y las cosas que me escribes a través del teléfono, simplemente para que yo me ría en las cámaras. Dios te bendiga, pastor. Dios les guarde a todos. Les amamos y esperamos estar contigo el próximo lunes aquí en este tu programa Sirviendo a la Gente. Dios les bendiga, por lo de Dios.